Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las peleas que se están dando dentro de la derecha por la candidatura unitaria que quieren buscar, o sea, el candidato que iría por la derecha. Y se nota por los ataques que ya se están dando para ver quién es realmente la amenaza. Y al parecer los ataques se están dirigiendo principalmente contra Sebastián Sichel, el que pareciese ser que fuera a ganar dentro de las primarias de Chile Vamos y que tiene una posición más bien de centro, medio liberal, con algunas cosas medio socialdemócratas, otras más liberales, es una cosa más de centro en ese sentido. Y ya han comenzado los ataques y el día de hoy vamos a hablar de los ataques bastante hipócritas de Evelyn Matei, que además está tomando un discurso que uno lo asociaría más a sectores más colectivistas, más de izquierda. No, es que es el candidato de los poderosos. Después dices que no tiene experiencia, no como los políticos tradicionales que tienen tanta experiencia. Pero bueno, vamos a ver todos estos argumentos que digo que son bastante malos y por qué los hacen en realidad. Pero vamos un poco a la noticia. Particularmente, Evelyn Matei hizo una serie de ataques en contra de Sebastián Sichel diciendo numerosos argumentos. Vamos a empezar primero con el tema de la irresponsabilidad política, ¿no? Ella argumentó que es una irresponsabilidad política enorme pasarle el mando a una persona que no está aprobada y que recién viene llegando al sector. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque Sebastián Sichel es un político relativamente joven y que además a muchos le molesta que fue bastante popular durante el gobierno de Sebastián Piñera con el Ministerio de Desarrollo Social. Y también hay mucha molestia con él dentro de la derecha tradicional, particularmente porque en su momento él era un ministro popular y Piñera lo sacó. Y dicen que fue porque Piñera lo se sentía un poco opacado, porque tenía ese cierto enfrentamiento, entonces lo sacaron de eso. Y eventualmente se dio que fue al Banco Estado y también le quitó ciertos privilegios a los sindicatos que estaban ahí, y eso generó molestia dentro de los grupos de izquierda del Estado que estaban ahí, los sindicalistas, que también lo criticaron. Entonces, todos los que son estatistas no les agrada mucho, y él tiene un discurso que también molesta mucho a los socialdemócratas y también a aquellos que son, bueno, corporativistas, estatistas de toda la vida, los que son las familias de parásitos que están metidos en el Estado, porque habla de que hay mucha ineficiencia en el Estado, que hay mucho impuesto, ha mencionado que el problema está en el Estado, no en los privados, que un negocio, que lo que hay que valorar no es que todos sean iguales per se, sino que para mejorar las cosas hay que poner la meritocracia. Argumenta que hay un problema con el privilegio en Chile, pero que ese privilegio justamente está dado porque no se valora el mérito, sino que se valoran los contactos políticos, o sea que ahí está en temas de contacto político el problema, y como podrán imaginarse, cuando los políticos les dicen que ellos son el problema, que el problema son ellos colocando a sus familiares en cargos públicos a costa de nuestro dinero y todas esas cosas, se molestan. Y también le sacan una serie de argumentos. Ante esto, Evelyn Matei también lo ve como una amenaza, o sea, hay que tomarlo en cuenta. Los preferidos para salir electos como candidatos de la coalición de la derecha, aunque Sichel entró ahí más bien hace poco solo como candidato independiente, son Evelyn Matei y Sebastián Sichel, porque Joaquín Lavín se desplomó. Y lo que termina ocurriendo es que como está entre ellos dos, Evelyn Matei está buscando cualquier excusa para atacarlo. Y ahí es cuando Evelyn Matei trata también de diferenciarse. Entonces ella dice que el problema, por ejemplo, es que Sebastián Sichel es un candidato que no tiene experiencia, que no es uno de esos políticos que llevan años en la política con experiencia en los cargos. Y yo voy a aprovechar de decir algo, eso de que no es una persona que esté probada y que recién viene llegando al sector, lo dice como algo malo, pero yo hasta lo tomaría como algo bueno, porque tal vez en un país utópico en el cual los políticos fueran personas decentes y la gente tuviera una buena opinión de los políticos, decir que no es un político con experiencia sería un argumento que puede tener peso. Pero estando en Chile, un país en el que ya lo hemos visto incluso en este canal, pero todos lo sabemos, hay numerosos casos de corrupción de todos los lados políticos, donde los políticos con experiencia parecen tener más experiencia robándonos más que con otra cosa, y los políticos nuevos, con esto de la nueva política, no puedo evitar recordar al Frente Amplio, básicamente como que son los nuevos ladrones. Cuando me dicen que no tiene experiencia, ¿no?, que no es parte del sector, no ha estado mucho tiempo metido con los partidos políticos como crítica, discúlpeme, señora Matei, pero me parece que no es una crítica muy fuerte, sino que casi lo diría que es como algo positivo. Porque todos los que llevan mucho tiempo en la política, digamos que todos tienen sus cosas, sus trapos sucios, por decirlo de una manera. Y todos tienen sus irregularidades o les están descubriendo ahora casos de corrupción. Desde Osandón, el caso de Piñera en su momento, Jadwe, tenemos una serie de casos, Sharp. O sea, hay de todo el espectro político, lo de la Fundación Jaime Guzmán, que ahí estaba la U y el Partido Republicano, o sea, todo se mezcla ahí. Entonces, cuando me dicen, no, es que no tiene experiencia política,
no sé si la experiencia política es algo muy bueno que mencionar en un país que está lleno de políticos corruptos. Aprovecho de mencionarlo, pero es una crítica que está haciendo. Y también, para diferenciarse, Evelyn Matei ha tomado una postura que uno lo asociaría más a sectores de izquierda generalmente que a sectores de la UDI, porque ella es parte de la UDI. Porque su propuesta, y lo vamos a ver en algún video a futuro en que voy a analizar las propuestas en la práctica que ha hecho Evelyn Matei, porque ha dicho que va a hacer si sale electa presidente, es que ella quiere un mayor rol del Estado, quiere más impuestos, quiere mayor control, está feliz con las restricciones sanitarias que hemos criticado tanto en este canal por cómo destruir los trabajos y la vida de familias que tienen que ir después a endeudarse, que tienen que ir a ollas comunes, una situación trágica y que ella realmente lo apoya. Y también ha dicho que las empresas que no quieren pagar impuestos, porque en Chile los impuestos cada vez suben más y dejan a los negocios en la pobreza y las pymes no pueden surgir, que se vayan de Chile. Entonces está tomando una posición bien colectivista y lo muestra incluso en su discurso, que fue apoyado por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista a que apoyaron las palabras de Evelyn Matei para criticar a Sebastián Sichel, porque es la figura que tiene mayores posibilidades de poder incluso ganarle a cualquier candidato de izquierda, porque atrae a votantes de izquierda y de derecha. Ya que Evelyn Matei, y este es el apoyo que la izquierda más dura le dio a los ataques que dio Evelyn Matei, dijo que Sichel es el candidato de los empresarios, de libertad y desarrollo, de aquellos que no quieren perder influencia y los políticos que no quieren perder el poder. Y yo aprovecharía de decir que hay que ser un poco consistente en las críticas, ¿no? No puedes hacer la crítica, ay, no, es que no es un político con experiencia que lleva tiempo en el poder y después al mismo tiempo no, es que es el que defiende a los políticos que ya tienen el poder. O sea, decídase, es una u otra crítica, ¿no? No puedes empezar a criticar con las dos cosas, no tiene sentido. Pero eso un poco, a mí me parece que es un bien particular porque, insisto, Sebastián Sichel es no es como tal vez una persona ideal que podríamos decir, pero tiene unas políticas que al menos me parece que son buenas en algunas áreas, otras no, pero es de los buenos dentro de los candidatos que está presente. Y lo que se puede observar es que lleva así poco tiempo en la política, pero cuando ha tenido gestiones ha sido muy popular, ha sido bastante probo con el manejo de los dineros, ha denunciado temas también de corporativismo y ha mencionado cómo los partidos políticos usan para colocar personas en sus cargos. Se nota que hay un desagrado bien fuerte del mundo político con Sebastián Sichel. Entonces yo no diría que es como el protegido del mundo político. Y en realidad no podríamos llamarle una persona de privilegio, porque a diferencia de la mayoría de los políticos de este país, Sebastián Sichel tiene una historia, que también por esto tiene mucho agrado en la población él, que es de superación. Él es de colegio municipal, cuando pequeño estaba con madre soltera y tuvo que cuidar a su hermana, vivía en una casa que era, si no me equivoco, mencionó que era de una pieza, era un espacio muy pequeño, que después con esfuerzo surgió y conoció a su padre cuando tenía 30 y tantos años, y así suma y sigue. Entonces tuvo una historia más de superación personal y que es casi como esas historias que uno escucha de los políticos norteamericanos, donde esto es más común, que son personas que están en la pobreza y se levantaron a llegar a lo más alto con esfuerzo. Y que en Chile es muy raro que se escuche eso en políticos, no en gente del mundo privado, porque eso pasa, pero en políticos, porque seamos sinceros, que prácticamente todos nuestros políticos son parte de una casta, que son de familias que tienen ahí los cargos por generaciones, o que se enriquecieron por tener contactos con alguien, o suma y sigue. El mismo caso de Evelyn Matei, habla tanto de privilegios, y ella es la hija del general Matei, que fue parte de la junta militar durante la dictadura de Pinochet, y que ella después por esos contactos obtuvo cargo político, y ha estado prácticamente toda su vida, exceptuando sus primeros años, ocupando cargos públicos, financiándose ella a costa de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Entonces, cuando se habla de privilegio, o incluso yo llamaría de ser parasitario con estas conductas, es casi más apropiado para lo que dice para la vida de Matei que para la vida de Sichel. Pero bueno, son las críticas que está haciendo. Y por supuesto lanza las críticas lo de libertad y desarrollo, porque el Instituto Libertad y Desarrollo, que es una institución liberal y que hay algunos libertarios ahí también, entrevistaron a Sebastián Sichel y lo han entrevistado unas cuantas veces. Y en las entrevistas que ha estado ahí Sichel, y por eso también ha generado cierta simpatía en gente del sector libertario, ha dicho que el problema en Chile no son los que generan riqueza, no son los privados, no es aquel que trabaja, no es el esfuerzo, que el problema es el Estado. Y él menciona cómo cuando pequeño tenía que hacer horas en las filas para recibir algún tratamiento público, cosa que también ocurre, y suma y sigue. Y lo que él quiere, que insisto, no es una visión libertaria, pero es una visión más liberal de centro, quiere hacer eficiente dentro de lo posible los servicios públicos,
simplificar los trámites, hacer que las filas sean más cortas, cosas de ese estilo, a la vez que quiere disminuir el gasto en algunas áreas y quiere invertir más dinero en algunas cosas como educación y salud. Pero también dice que hay mucha ineficiencia y corrupción y que por lo tanto hay que terminar con tanto impuesto y hay un problema con muchos ministerios. Da ese tipo de discurso que no es libertario per se, porque el libertario tiene podríamos decir, una disposición que yo comparto, que es más anti-Estado, más anticasta política en general, pero él tiene una de esas disposiciones que es más estilo liberal a lo europeo. Y por eso genera también igual cierta simpatía, porque no es un ideal, pero tiene esas cosas positivas. Y por lo tanto eso molesta también a Evelyn Matei y empieza a hacer estas críticas, que me parece realmente muy particular. Ahora, yo lo voy a decir, Evelyn Matei yo no creo que pueda salir electa en la presidencia. Si ella sale como la candidata de la derecha, probablemente la derecha pierda y saldrá electo o Daniel Jadwe o Pamela Giles. Yo creo que los dos le ganan a Evelyn Matei. Porque Evelyn Matei tampoco genera simpatía y incluso parte del electorado de la derecha no le agrada estas nuevas declaraciones que está haciendo. Que muchos no las conocen, pero las ha comenzado a hacer y las vamos a mostrar más en un siguiente video. Cambio, Sichel sí puede ganar porque atrae electorados de los dos sectores e incluso genera menos antipatía y anticuerpos que otros candidatos de la derecha que no tienen carisma, no tienen idea. O cuando tienen ideas, como el caso de Matei, las toman del otro lado de la vereda política, más del sector de izquierda. Que además es una pésima estrategia a nivel político porque ahora la están apoyando sectores de izquierda más dura de Evelyn Matei por estas críticas, pero no van a votar por ella. O sea, un frente amplista o un socialista o alguien del Partido Comunista no va a votar por Evelyn Matei. No lo van a hacer. Y lo único que hace con esto es enojar a su propio electorado del sector de la derecha. Entonces, realmente una locura, o sea, mala decisión política, pero que muestra un poco la disposición que tiene Matei y que está intentando bajar la candidatura de Sichel. Esperemos que no sea así. De todas maneras, si hay alguno que me llama un poco la atención para ir a votar, aunque en principio no tengo intenciones de ir a votar, es el caso de Sichel. Lo encuentro interesante como candidato, hasta ahora lo que he escuchado lo encuentro razonable. Y veamos cómo se da el avance de esta situación. De todas maneras, no es la primera vez que ocurre esto, porque ya ha habido críticas de Lavín, ya han habido críticas también de sectores de izquierda, lo han atacado bastante, y usualmente cuando hay ataques masivos en contra de un candidato es porque se le ve como una amenaza ya de justa manera, o tal vez de manera errónea, pero se ve como una amenaza por ciertos lados. Pasa también con el caso de Jadwe, que yo creo que ahí con justa manera uno lo critica, porque tener un comunista como candidato es como tener un fascista como candidato. Además, las propuestas que pone son pésimas, pero eso es otro tema. Pero veamos cómo se desarrolla la situación. Nuevamente ataques contra Sichel por parte de Matei. Y bueno, son críticas que siento que le hacen más daño a Matei que a Sichel. Pero veamos cómo se desarrolla la situación. De todas maneras, comenten abajo en los comentarios. ¿Están de acuerdo con la posición de Matei? ¿Con la posición de Sichel? Probablemente sean los candidatos que ganen la primaria de Chile Vamos. Se me olvidó mencionar que algunos pensarán que Kast puede ganar en las primarias, pero la derecha no lo va a incluir en las primarias, así que probablemente las primarias de la derecha estén entre Lavín, Sichel y Matei. Entre ellos votarán los que voten en esas primarias. Y bueno, pongan ustedes con quién están de acuerdo, con Sichel o con Matei, apoyan el ataque, lo critican, ¿por qué? Y ahí recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.